Para empezar a pasar la palabra a Greg, me gustaría preguntarte, Greg, ¿cómo es que evalúan, ¿no? Oye, el balance entre el nearshoring y global sourcing, considerando esto los riesgos comerciales que conlleva geopolíticos actuales? Hola Isaac, hola a todos mis compañeros en el panel. Buenos días. Pues mira, la verdad es que eh, bastante desconcertante. Previo a la llegada del presidente Trump, pues teníamos toda una arquitectura de proveeduría global que de alguna manera trabajaba bien. Habíamos visto algunos problemas cuando en el 2020 tuvimos lo del COVID y algunas disrupciones en cadenas de valor, pero realmente funcionaba, ¿no? Y esta situación vino a quebrar esta armonía que de alguna manera se tenía y pues ahorita hay muchas personas preocupadas por el destino que esto pueda ocasionar, de tal manera de que pues eh, la planeación se hace difícil. Eh, Existen actualmente disrupciones en dichas cadenas de valor. Está lleno de barcos esperando zarpar en los puertos chinos y no hay nada de barcos en los puertos del Pacífico de América, incluido desde Canadá hasta México. Hay muy pocos barcos. Y toma en cuenta que las rutas marítimas hacían el viaje de alguna manera consolidando contenedores, o sea, consolidando lo que iban a entregar desde Portland o incluso Vancouver hasta Los Ángeles Port, Long Beach y los puertos mexicanos, y algunos iban hasta Sudamérica. O sea, es un proceso de consolidación y vas tocando y dejando y llevando más contenedores. Es toda una logística que se tiene que analizar. Cuando esto se para, pues ahorita los tiempos de entrega que antes eran de 2 a 3 semanas, en el caso de México, viniendo de China, pues ahorita no te lo aseguran. Te dan 4, 5 o probablemente 6 semanas. No saben. Entonces, sí es un poco angustiante para los que tienen fija la cadena de valor y sus materias primas viniendo de aquella parte del mundo. Que si esto pueda cambiar, sí, probablemente con las políticas correctas, la infraestructura correcta, pudiera cambiar en el tiempo, pero no es algo que haga un switch en que en forma inmediata se vaya a cambiar las cadenas de valor a, eh, a un país o una región en particular. Tiene que tomar tiempo y mucho esfuerzo e inversión. Digo, toma en cuenta que hay o el 60% de todo el aluminio del planeta Tierra se fabrica en China. Entonces, que te brinquen eso y te digan, no, ahora utiliza otras fuentes, pues ¿de dónde? Estados Unidos solo no creo que llegue al 9% del aluminio, ¿verdad? Canadá creo que tiene mucho más. Entonces, sí es algo que pueda generar, pues digamos, cuellos de botella en la cadena de suministro. Existe la infraestructura y el deseo por continuar el nearshoring, pero ahorita se ve un poco frenado ante la circunstancia de no saber qué va a pasar. Entonces, eso tenemos que esperar a ver cómo se va a terminar esta renegociación o como le quieran llamar, y ver qué pueda pasar en ese sentido. Creo que ahorita es lo más que se puede decir al respecto. Eh, y aunque obviamente no les gusta a la gente, pero esperar quizás sería el tema actualmente. Claro, Greg, y será cuestión de tiempo, ¿no? En esta renegociación sobre pues, temas aranceles, temas, pues, como bien lo comentas, con el aluminio, ¿no? Cómo se va a poder acudir a otro tipo de proveeduría. Ya será cuestión de tiempo. Gracias por esta participación. Pasaremos con Karina. Preguntándote, Karina, más en el contexto farmacéutico. Igual con tu experiencia en retail, ¿cómo han integrado estos escenarios de crisis o simulacros de disrupción dentro de toda su planeación de la demanda?
Hola, buenos días a todos. Sí, nosotros desde planeación de la demanda, justo como tú mencionas, ¿no? He tenido un poco de experiencia en el mundo retail, en el consumo masivo y en el mundo de la farmacéutica y pues ya ha evolucionado un poquito de forma significativa. Recordemos la crisis del 2019 de contenedores que tuvimos, ¿no? Complementando ahí un poquito lo que mencionó Greg, pues no fue o no teníamos como esa sensibilidad o esa adaptabilidad, ¿no? Lo que nos demostró ahí fue que el tener un stock de seguridad no era un lujo financieramente hablando, ¿no? Era una necesidad. Porque cuando yo estuve en el 2019, estuve en consumo masivo en Viña Conchitoro y ahí tuvimos, pues el 99% de mis SKUs venían importados, ¿no? Entonces, pues sí, el tener ese colchoncito, ese buffer de seguridad nos ayudó bastante para poder ser resilientes y ahora sí que la demanda tenerla. Pues justo estamos acostumbrados a un esquema de just in time y nuestras estrategias pues es como la cadena de suministro que cambie este just in time, ¿no? Para ser precavidos y no ser, ahora sí que no ser reactivos. Eh, del lado ahora de farmacéutica, pues me encuentro con las licitaciones. Es un mundo muy diferente al consumo masivo que pues ahí pues tienes identificado cómo tu consumidor está actuando, ¿no? Qué tendencias vienen. Pues el lado de licitaciones es muy impredecible. O sea, sí hemos notado aquí bastantes oportunidades porque no sabes ni cuándo te va a caer el volumen, ni cuánto volumen va a caer. O sea, tienes una bianual que no sabemos si te va a caer el 30% este mes, el próximo, ¿no? O sea, ya el gobierno es como que cada una de las, de los, de los gobiernos, bueno, de las instituciones de gobierno va pidiéndote conforme va su necesidad. Entonces, lo que hemos implementado acá ha sido el proceso del S&OP, que no lo teníamos también proyectado, y dentro de complementándolo, el S&OE, que el SNOI nos da esa visibilidad de cómo va cambiando la demanda y cómo podemos ir ajustando estos piquitos de demanda que tenemos, tanto semanales como mensuales, ¿no? Tener este buffer, o sea, y también meterlo ahí como oportunidades, una parte de licitaciones, nos ha funcionado para ser reactivos en cuanto al producto, en cuanto al pedido caiga, pues sí tener el producto y que toda la cadena de suministro lleguemos a tiempo. Claro, Karina. Y es muy importante, ¿no? Entender estas dos vertientes en las que te has desarrollado en los últimos años, ¿no? Consumo masivo, licitaciones, y entender cómo cada una de estas afecta a las cadenas de suministro global, ¿no? Ahorita pasando con Luis. Introdujo un poco Greg, ¿no? Hacia el tema del aluminio en China. Luis, me gustaría tocar contigo, ¿no? Tema automotriz. Tenemos una alta tendencia en las cadenas de suministro automotriz en China, ya sea desde el aluminio, baterías eléctricas. ¿Cómo se pueden preparar en el sector del aftermarket para preparar tanto esta producción y el abastecimiento correcto con su proveeduría? ¿Qué tal, Isaac? Buenos días a todos. Buenos días, Gregorio. Buenos días, Cari. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes este panel. Un saludo también a todo el auditorio. Isaac, pues bueno, pues para que el sector del aftermarket se prepare eficazmente ante las tendencias cambiantes en las cadenas de suministro, pues es muy importante adoptar un enfoque estratégico y digitalizado. ¿A qué me refiero? Primero, pues tenemos que empezar entendiendo las tendencias claves en China, ya que hay algunas que impactan directamente en la planificación y el abastecimiento de productos. En la parte de digitalización en la cadena de suministro, pues podemos estar utilizando el uso de Big Data, el IoT, inteligencia artificial para prever las demandas. Pues esto va a ser muy, muy importante, sobre todo para no tener contratiempos en la disponibilidad de refacciones. Como sabemos, pues el estar en el just in time, el tener la refacción disponible es lo que mueve como tal el segmento del aftermarket, ya que pues de nada sirve que tengas el mejor producto o a veces el mejor precio si no lo tienes disponible. Entonces pues en realidad no te funciona de nada si no lo tienes a la mano. Otra parte que también debemos de entender
es que los vehículos eléctricos cambian la demanda de refacciones que ya son tradicionales. ¿Por qué? Porque pues estos utilizan más partes electrónicas, utilizan software diferentes, baterías, conectores, capacitores, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues son inventarios nuevos que tienen que estar llegando aquí a México, tecnologías nuevas para que pues se pueda empezar a dar un buen servicio, sobre todo en el segmento que nosotros estamos, en el mercado de reposición. Algo muy importante también y que pues había comentado Cari es del forecasting en tiempo real, inventarios buffers, como había dicho. Podemos utilizar plataformas de planificación de demanda con datos de ventas, algo que había comentado Greg, estacionalidades, ver cuáles son las nuevas tendencias en los modelos de autos. Y pues también empezar a considerar pues obsolencias en de repente algunas piezas porque pues la tendencia va hacia eso, ¿no? Hacia el mercado híbrido, hacia el mercado eléctrico, hidrógeno igual. El diésel también está teniendo como mucho auge también en este segmento, en la parte automotriz. Y pues bueno, también debemos de empezar a clasificar productos, identificar refacciones críticas, cuáles son las de alta rotación, alta demanda, sobre todo pues para poder empezar a hacer esa planeación y saber qué es lo que más se va a estar utilizando ante estas nuevas tendencias como tal. Entonces, pues bueno, esa es parte de las cosas que nosotros debemos de estar empezando a hacer, identificar tendencias, adelantarnos hacia las posibles demandas y pues para eso va a también jugar una parte clave lo que es la inteligencia artificial. Claro, Luis, si bien lo comentas, ¿no? Estar en este seguimiento constante con China, quien es el mayor jugador en la industria automotriz en la actualidad, y me gustaría escuchar de tu lado en estas tendencias que han estado analizando de su lado, ¿cuál es la que está tomando más relevancia para su operación? Pues ahorita como tal es un mercado nuevo, es un mercado que pues va empezando a crecer. Estaba checando datos sobre cómo han ido creciendo las ventas de los coches chinos. En 2023 eran aproximadamente 214,000 coches chinos los que se vendían en México. Para 2024 subió a más de 300,000, lo que significa un 25% de la venta total en México en coches chinos. Entonces, pues se prevé que para este año, pues crezca por lo menos hasta un 30, hasta un 33%. Entonces, pues cada una de las marcas va empezando a tener como más relevancia sobre otras. Yo he visto mucho que BYD es como el competidor más fuerte en cuanto a los coches chinos. De ahí yo considero que le seguiría GWM, tal vez, o Chery, y pues ya todas las demás marcas que están empezando a llegar, ¿no? También debemos de considerar que pues todavía falta que lleguen las marcas que ya son consideradas de lujo o premium aquí a México. Una de las que ya está empezando a tomar un poco de relevancia, de que se empieza a escuchar un poco más en el mercado, es una marca que se llama Zeekr, que pues ellos van directamente a competir con lo que es BMW, Mercedes, o sea, con el segmento de lujo que tenía, pues digamos, el mercado europeo. Entonces, falta ver también qué tan bien aceptada es por parte bueno, del mercado mexicano primero, y pues ver qué tan bueno es el suministro de refacciones en el mercado de reposición. Claro, y habrá que estar dando este seguimiento un poco antes de pasar al segundo bloque. Greg, me gustaría preguntarte, ahorita tú que ves todo este tema de soft landing, ¿no? Traes ayudas a las empresas a instalarse, a abrir operaciones en México. ¿Cuál consideras en esta cadena de suministro global que es el mayor punto de fricción, ¿no? Que se necesita trabajar en México? Pues mira, hay varios. Uno de ellos es no sé si es buena palabra, pero tramitología. O sea, cómo iniciar operaciones en este país, los trámites que tienen que llevar las empresas para poder operar siempre en el marco de la ley. Karina ahorita mencionó algo en su batallar con las licitaciones, ¿verdad? Que son licitaciones públicas. Pero bueno, así como Karina batalla con las licitaciones públicas, las demás empresas batallan con los programas CIMES, con los programas PROSEC,
con obtener incluso una cita para ir al SAT, a registrar una empresa o qué sé yo. O sea, se batalla mucho. Si antes se batallaba más, hoy es una burocracia muy grande. Entonces, creo que el gobierno ha impulsado un programa de digitalización de los procesos, tratando de eliminar pues, procesos innecesarios para agilizar esta operación, pero por lo visto hoy en día todavía no se ve en el medio. Creo que se podrá ver tan pronto se implemente. Eso es un tema. El otro tema es la proveeduría. No encuentran a veces los tres elementos, la cantidad de proveeduría, la calidad y el precio. Esos tres elementos son fundamentales y a veces es difícil encontrarlos. Ahorita en otro segmento, otra pregunta, voy a elaborar sobre un proyecto que traemos, pero eh, es complejo, no es fácil encontrarlo y cuando lo encuentras muchas veces la propia empresa te dice, oye, qué bueno que me escogiste a mí, lo más que tengo que invertir para crecer mi capacidad porque ya mi capacidad está topada, porque son tan buenos que ya venden al 100%. Entonces, ahí empiezas a tener otro problema más. Entonces, esos es quizá los retos más grandes que las inversiones que yo traigo se enfrentan, y por eso siguen dependiendo mucho de una proveeduría extranjera, porque no pueden tirarse al vacío a decir, ah, sí, voy a buscar proveedores en México y cortar sus lazos con el extranjero. Eso es quizá fácil decirlo, pero es difícil implementar. Claro. Claro, y ahorita ya nos explicarás un poco sobre este caso que nos cuentas. Y antes de pasar a eso, Karina, preguntarte a ti sobre esta planeación de la demanda, ¿no? Que tienen en Leroy. ¿Cuál es el punto de información más importante, más relevante que ven para entender una situación de crisis, ¿no? Ya sea un tema climático, un tema arancelario, incluso de seguridad. Sí, incluso nos pasó este año, ¿no? Con los cubrebocas. Otra vez vimos un pico atípico en febrero, marzo, que no nos había pasado nunca en la vida. Entonces, cómo satisfacer la demanda lo hemos logrado mediante construcción con diversos proveedores, porque también, o sea, el tener como diversificados a los proveedores para tú poder satisfacer la demanda, que si un proveedor no cuenta con el stock suficiente, puedas conseguirlo de otro, ¿no? Creo que ese ha sido un punto que nos ha ayudado acá en Leroy, un poco, y la comunicación constante y colaboración, ¿no? O sea, antes se decía que planeación era solamente el que decía la demanda. Hoy en día yo soy fiel creyente y estoy permeando acá esa mentalidad de la colaboración, ¿no? O sea, somos la unidad entre ventas, marketing, planeación de la demanda, logística, o sea, todos vamos juntos hacia un mismo objetivo y pues prácticamente pues nos convertimos, ¿no? En el foro pasado escuchaba que decían, nos convertimos en ventas. Muchas veces tenemos que jugarle también nosotros como supply, hacer un poco ventas y tener esa sensibilidad. Claro, y esta situación inesperada en febrero o marzo de los cubrebocas, ¿no? Cómo planearlo. Y ya para ir pasando a este segundo bloque, igual recordarle a todos los que nos ven desde la página que manden sus preguntas para que acá se las vaya pasando a Luis, a Greg y a Cari. Y voy contigo, Greg, ¿no? Ya pasando hacia casos de éxito, casos reales. ¿Qué caso de éxito, Greg, han tenido ustedes al ajustar su estrategia de sourcing o transporte frente a barreras, ya sea arancelarias o de disrupciones logísticas? Sí, mira, pues, tenemos varios, pero quizá el más reciente es una empresa que así como dijo Karina en temas de los cubrebocas, esta empresa tuvo problemas de surtimiento. Bueno, empezó a surtir mucho, surtía bastante a Estados Unidos en lo que le llaman el área de curetajes, que es básicamente gasas que están previamente tratadas y esterilizadas y empacadas, que se venden en todas partes, ¿verdad? Y lo usan muchos hospitales. Ellos después del problema del COVID y después de las ciertas prohibiciones y aranceles de los Estados Unidos,
deciden mover una operación a México, pero estamos hablando del 2022. Entonces la ejecutan hasta literalmente el año pasado, después de mucho análisis, porque requiere evaluación de la inversión. Y el tema era ahí el cómo cubrir la regla de origen del Tratado de Libre Comercio, precisamente para evitar el arancel. Y uno de los temas principales era pues utilizar gasa eh, hecha en México. En el caso del Tratado de Libre Comercio, todo el capítulo textil tiene que ver lo que le llaman del hilo hacia adelante y en otros casos de la fibra en adelante, que significa en todo lo sintético es del hilo, o sea, a partir del hilo tú haces tela y luego confeccionas cosas de esas. Y en el caso de las fibras naturales, como el algodón, tiene que ser desde la fibra. Entonces ahí pues era prácticamente obligado a comprarlo en México, Estados Unidos o Canadá. Y ahí empieza un proceso de desarrollo de proveeduría mexicana. Y eso no fue fácil. No fue fácil porque los volúmenes que consumen estas gentes es muy grande, más de 50, 60 toneladas por semana. Entonces, pues sí, no pudimos encontrar un fabricante que pudiera surtir todo. Al final, estamos ahorita ya en la negociación de que sean varios los que surtan a la empresa bajo las especificaciones de la empresa para que de esa manera puedan tener pues el surtido que ellos requieren para su producción. Toma en cuenta que es una nave de aproximadamente 24,000 metros cuadrados. Prácticamente todo es cuarto limpio, porque las máquinas tienen que limpiar la gasa y esterilizarla y empacarla. Entonces, se vuelve un tema complejo. Pero bueno, es un caso de éxito que de esa manera fue como se logró. Pero ahorita estamos por iniciar otro proyecto con una empresa de autopartes que quiere buscar proveedores en México para sus líneas de productos. Y estamos apenas en el concurso, a ver si nos eligen. Y es un reto importante, es un reto fuerte porque muchas materias primas pues simplemente no las hay, ¿verdad? Y con los impedimentos del aluminio y el acero, pues se vuelve todavía más complicado. En plástico tampoco tenemos plásticos de precisión. Bueno, no hay mucha producción, es poca producción de plásticos de precisión para este tipo de productos. Entonces, nos vamos a enfrentar a un reto interesante, pero bueno, es parte de la experiencia. Espero que los programas que el gobierno está implementando puedan surtir efecto pronto para poder verdaderamente localizar. Hay empresas muy interesadas en localizar proveeduría en México, pero pues como dije anteriormente, tiene que tener la cantidad, la calidad, el precio y poder acompasar a la empresa en sus requerimientos de proveeduría, que a veces son muy exigentes desde el punto de vista sobre todo de calidad y entrega. Estás en mute, Isaac. Gracias por eso. Bien lo comentas, Greg. En este caso de éxito, ¿no? Pero pues que todavía se sigue trabajando, 50, 60 millones de toneladas de algodón no No, salen de no, cualquier... 50 toneladas por semana. Ok, 50 toneladas, pues hay que diversificar, ¿no? Y esto también lo vamos entendiendo en el tema de la pelea arancelaria, ¿no? Que estamos viviendo, buscar diversificar la proveeduría, ver por dónde más se puede buscar y en esta proveeduría también nacional, ¿no? Para pasar un poco con Karina y que nos cuente de estos casos de éxito o herramientas que le han mostrado efectivas. ¿Cuáles son estos procesos, alianzas, herramientas, Karina, que han probado más efectivas para gestionar la forma que hacen la demanda en tiempos de alta incertidumbre también? Sí, Isaac, algo que nos ha funcionado acá y hemos estado implementando es el modelo de CPFR, ¿no? Se ha puesto un poquito de moda los últimos años,
que es tal cual, por sus siglas, colaboración, planeación, forecasteo y reabastecimiento, ¿no? Entonces, el CPFR o este modelo lo que hace es que nos permite gestionar el flujo de mercancía de forma inteligente, ¿no? Ver tanto el sell-in como el sell-out, que es como que la consecuencia, ver los inventarios con nuestros partners, en este caso en el mundo retail es donde más estamos colaborando, en las cadenas de autoservicios, en farmacias de cadena, porque nos dan la información, ¿no? Entonces, el tener toda esta información es bastante ayuda porque pues nuestros analistas de CPFR tienen este enfoque, ¿no? Al punto de venta. A ver, ahora sí que el enfoque 360, desde que producimos, desde que hacemos aquí la planeación de la demanda, hasta que llega al punto de venta con el consumidor. ¿Por qué? Porque son los responsables del flujo, de empujar, si se encuentra en nuestro almacén, bueno, más bien en el almacén del de la cadena de autoservicios, empujarlo a punto de ventas para que tengamos, ahora sí que, ¿no? Ahora el flujo continuo entre sell-in y sell-out. Eso nos ha ayudado también a ver numéricamente o anticiparnos, por ejemplo, en este caso, lo que mencionaba del caso de los cubrebocas, pues empezamos a ver la primera semana una venta súper atípica, ¿no? Entonces, con esto nos preparamos, porque sí tenemos un safety, pero este safety es de 45 días, pues no íbamos a cubrir nuestra demanda porque estaba incrementando, ¿no? Entonces, nos ayudó a anticiparnos, a ver cuánto necesitábamos, hacer el cálculo necesario para empezar a buscarlo con nuestros, ahora sí la diversificación, como mencionaron hace ratito, de los proveedores y ver cuánto me podría entregar el proveedor 1, cuánto me podría entregar el proveedor 2 y así lograr satisfacer y pues tener los niveles óptimos de servicio, ¿no? Pues yo siento que el rol del CPFR hoy en día es súper importante, ya que ellos actúan como un eje, ¿no? Entre producción, distribución, el área comercial, no solo gestionan los inventarios, sino también ven el ritmo del mercado, tienen esta sensibilidad de ellos de cómo vamos en punto de venta y pues nos dan estos puntos importantes o estos assumptions para llevar a cabo un correcto S&OP y un S&OE, ¿no? Son los pioneros y es donde todo inicia para empezar a dar una demanda real. Pues es lo que nos ha ayudado justo para los mercados volátiles y pues también el cambio cultural, ¿no? Mucho de lo de la colaboración, porque el cliente debe de estar dispuesto también a colaborar. Hay todavía compañías que ven que si te entregamos información va a ser contradictorio, ¿no? O sea, en lugar de ver el apoyo o el enfoque 360 que nos puede dar la información es poder, ¿no? Claro, y softwares como el que bien mencionas te pueden dar un contexto general, ¿no? De lo que están viendo en la demanda, de lo que están viendo tanto en los puntos de distribución, como bien mencionas, ¿no? Exacto, los softwares de hoy en día nos pueden dar como esas alertas, pero es lo que yo les decía y también he mencionado ahí en algunas ocasiones, un software te le puede dar la fórmula, ¿no? Un Excel, pero la persona que lo analice y que te diga detalladamente qué está sucediendo real, ya es como el valor agregado. Claro, y retomamos lo que mencionaba en el panel pasado, ¿no? Que la tecnología no va a quitar a la gente, sino que la gente se tiene que preparar para saber analizar estas herramientas. Es correcto. Luis, pasando contigo y hablando un poco de estos casos, ¿cómo les está afectando a ustedes la entrada de nuevos jugadores al mercado mexicano? ¿Cómo está afectando esta tendencia automotriz hacia mercados chinos al tema de las refacciones y mantenimiento de vehículos? ¿Tienes algún caso que nos quieras compartir? Claro que sí, Isaac. Pues bueno, antes que nada hay que entender que la entrada de nuevas marcas al mercado automotriz mexicano, especialmente marcas como Chery, Ya, Komoda, GWM, MG, BYD, Chang'an, Zeekr, pues todas estas al final terminan cambiando significativamente el ecosistema de las refacciones y el mantenimiento. Uno, porque pues están ganando mercado rápidamente, participación sobre marcas que ya estaban establecidas como Ford, Chevrolet, Kia, Nissan, BMW, Volkswagen, entre otras. Pues una, porque tienen precios muy competitivos, tienen diseños pues bastante modernos, tecnologías avanzadas y pues están
o sea, siendo disruptivos en el mercado de vehículos eléctricos e híbridos, ¿no? ¿Por qué genera un cambio en la parte del ecosistema de las refacciones? Una, porque como te había comentado en la pregunta anterior, pues las refacciones de un vehículo eléctrico cambian, o sea, por naturaleza son refacciones diferentes. También, pues las piezas, pues, sobre todo, pues al momento de tener un diseño diferente, tienes también diseños de piezas completamente diferentes, piezas que no están que no están ahorita en el mercado, se tienen que empezar a desarrollar ese tipo de piezas. Los fabricantes, pues digamos, de todo el mundo, tienen que a empezar a desarrollar, a producir estas piezas. Hoy en día lo que nosotros estamos viendo, sobre todo con este tipo de marcas nuevas, una es de que pues todavía las garantías son aplicables directamente con el distribuidor. Entonces, no es como de que si tienes una falla con tu nuevo BYD, vas a una refaccionaria, o sea, vas directamente con los distribuidores, con las agencias para que ellos te resuelvan el problema. Entonces, no son piezas que todavía se vean mucho, digamos, en la calle, en el segmento del aftermarket, porque, pues bueno, todavía siguen aplicándose esas garantías, ¿no? Otra de las cuestiones, sobre todo, pues como reto, yo lo veo como tal como reto, es de que pues también los talleres, los mecánicos todavía no tienen las capacitaciones o el conocimiento técnico para poder empezar a meterle mano a ese tipo de coches. Necesitamos formar técnicos que se especialicen en este tipo de tecnologías para que pues puedan atender adecuadamente las unidades. Ahorita, digo, yo en el segmento donde estoy, yo no he visto talleres especializados para BYD, por ejemplo. O sea, todavía se sigue yendo directamente a los talleres de agencia. Otra de las cuestiones, como estábamos comentando, pues la parte del suministro de refacciones. Una, pues ni siquiera sabemos cuáles son las refacciones o qué es lo que más o lo que falla de este tipo de coches, porque pues son muy nuevos. O sea, estamos hablando de que un coche, pues mínimo 1 o 2 años, todo es mantenimiento preventivo hasta que pues ya empiezan a llegar las otras fallas. Digo, antes de eso, pues obviamente hay accidentes, hay que pasas por un bache y que le das un super golpe a tu coche, o sea, eso es normal. Pero, pues bueno, o sea, fallas como tal de fabricación. Yo siento que todavía estamos en un mercado bastante nuevo como para poder empezar a decir, este tipo de refacciones son las que vamos a empezar a necesitar. Todavía no sabemos si la falla va a estar en el software del coche, si la falla va a estar en las baterías, si la falla va a estar en el sistema de frenado. O sea, ese tipo de datos, obviamente los tenemos que empezar a tomar, a analizar lo que había dicho Cari, no, nada más tener la información, sino saber interpretarla para poder, como tal, pues dar un buen servicio, sobre todo en los canales donde nosotros estamos, y pues sobre todo que también el cliente o los clientes finales, en este caso, pues todos nosotros podamos estar seguros de que podemos estar teniendo un coche chino y que vamos a poder pues que vamos a tener la seguridad de que pues va a funcionar pues como debe funcionar, lo que esperamos un poco más, y que en el dado caso de que tengamos que hacerle una reparación, pues va a haber el suministro suficiente de refacciones y de técnicos también que puedan poder arreglar este tipo de coches. Claro, Luis, y justo estas son preocupaciones que tienen todos los consumidores mexicanos y más los que están a punto de cambiar o de comprar un vehículo. Aquí dando seguimiento un poco a tu participación, nos hace la pregunta Daniel Razo de Supply Chain Cracks sobre cómo van a poder abastecer las refacciones ante la falta de volumen que está viniendo de China. Bueno, para empezar, necesitamos saber qué refacciones son las que se mueven. Como sabrán, un coche tiene más de 150.000 componentes, desde los faros, focos, transmisiones, motores, baterías, etcétera. Y pues ese tipo de datos los tienen que empezar a compartir más que nada los fabricantes, porque ellos van a ser los primeros en recibir
pues cuando estas quejas o estos fallos, y ellos son los que tienen que empezar a marcar la tendencia de qué refacciones son las que se tienen que traer, que proveer, y pues justo empezar a buscar proveedores diversos. O sea, que no nada más BYD sea el que hace las refacciones. De hecho, pues la mayoría de las armadoras del mundo pues no, ahora sí que nada más arman. Toda la parte del ensamble, lo que son pues los componentes, pues van siendo hechos por otras compañías, por otros fabricantes. Y aquí, pues más que nada, digamos, el deber moral de las marcas chinas es poder compartir esa información, no ser herméticos, sobre todo porque pues al final es la experiencia del cliente. Si no tenemos las refacciones adecuadas o los técnicos suficientes para poder arreglar nuestros coches, pues al final de cuentas también la gente va a decir, no, ¿sabes qué? Mejor no compro un BYD, pasa algo y va a estar 6 meses, 8 meses parado en la agencia, en el taller hasta que me llegue la refacción. Entonces, mejor me voy por una marca que ya está más madura aquí en México, que sabemos que pues cualquier cosa que le pase, te vas a cualquier lugar y te lo pueden arreglar rápido, ¿no? Porque pues al final de cuentas es nuestra herramienta de trabajo, salimos de viaje, está la familia, o sea, no, el coche no puede estar parado tanto tiempo y pues menos si ya ahorita cuestan pues ya más de 400,000, 500,000 pesos que ahí tienes parados, que pues al final de cuentas pues es un esfuerzo que todo mundo hacemos el tener nuestro coche, como que para que por un tornillo que falta, ahí lo tengas estacionado sin nada, ¿no? Entonces, pues más que nada, y eso es lo que yo diría que sería como una muy buena solución por parte del suministro de refacciones. Claro, Luis. Y pues ya será cuestión de tiempo, ¿no? En que pues ya sea se compartan estos datos o se tenga más información sobre cuáles son estos componentes, ¿no? Que se tienen que empezar a planear. Y para pasar un poco a estas reflexiones del panel, paso contigo, Greg, para que nos compartas tus reflexiones. Mira, aquí quisiera abonar a lo que acaba de comentar Luis. Pasa con marcas nuevas, chinas o de donde vengan. Eh, de hecho, pasa actualmente con Tesla. O sea, hoy en día básicamente hay tres centros de reparaciones, vamos a decirlo así, en México, que es Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y si tú tienes un problema, vas a tener que acudir a alguno de ellos. Creo que estaba pendiente abrir una en Tijuana, pero no sé si realmente ya lo hicieron. Eh, Esto tiene que ver con, como dijo también Luis, con el volumen. O sea, al haber tan pocos vehículos, no es costeable tener talleres de reparación en 10, 20, 30 ciudades. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tendría negocio. Lo mismo va a pasar con cualquier marca nueva. Esa es una cosa. La otra cosa es no nomás eso, sino es el cambio de tecnología de un auto de combustión interna a uno de eléctrico o híbrido, peor. Entonces, eso también va a tener un efecto a nivel del aftermarket, que es donde está principalmente operando Luis. Pero es algo normal, o sea, no es algo fuera de lo común. Ha pasado con otras marcas. Cuando llegó aquí por primera vez autos como Kia o Hyundai, pues pasó prácticamente lo mismo. Y es cierto, como dice Luis, normalmente en los primeros años, pues tú ejerces la garantía, ¿verdad? Sea de 3 o 5 años, tú te vas a la agencia a hacer la reparación. ¿Por qué? Porque tiene garantía. ¿Verdad? Solo cuando ya no tienes la garantía, entonces cuando decides ir a los talleres, ¿verdad? O cuando te pasa alguna cuestión en medio del camino y no hay ahí una agencia. Ese es lo normal que sucede. Pero sí, sí ha pasado de que autos chinos, no voy a decir marcas para no quemar a nadie, eh, no previeron la importación de componentes que son muy usados en cuestiones, por ejemplo, de choques, que son las partes frontales y traseras de los vehículos, incluyendo las luces, que son los más usados cuando hay un choque, ¿verdad? Hay que cambiarlo. Y eso fue lo que no tomaron en cuenta, entonces sí hubo un desfase ahí, pero bueno, creo que eso ya se está adaptando.
qué tanto vaya a surtir efecto en los próximos años, ya lo estaremos viendo. Como una reflexión del panel, me gustaría comentar que sí vivimos tiempos bastante, pues digamos, convulsos en el sentido de esta indefinición de los términos de intercambio entre países, entre regiones del mundo, y eso mete mucho ruido a la planeación de las empresas. No es algo fácil de hacer y puede ocasionar costos muy altos. Y esto impacta al precio de los productos en los diferentes mercados. Entonces, en la medida que esta turbulencia se vaya asentando y se vaya entendiendo cada uno cuál es la nueva mecánica del comercio global, entonces como mejor podemos predecir, y en la predicción está también el ahorro de costos que impactan fuerte a las empresas. Porque si tú le dices a Luis, oye, tráeme 20 nuevos frenos para los nuevos BYDs, te va a decir Luis, oye, pues te va a salir carísimo porque traer 20 es muy poquito, ¿verdad? Casi casi los tengo que volar, ¿verdad? Y van a salir muy caros. Entonces, no es económicamente factible ese tipo de acciones. A lo mejor para el caso de un Tesla, pues se justifica porque ya de por sí cuesta una buena cantidad de dinero, pero para muchos autos más económicos, pues va a ser difícil. Y así con otros sectores en donde tenemos un déficit grande de producción, como es en algunos electrónicos o los componentes de algunos electrónicos, en el sector médico, farmacéutico, pues no se diga. Cari nos puede mencionar algunos químicos esenciales que se requieren para la fabricación farmacéutica y que simplemente no los hay en el país. O si los hay, ya están concentrados en un laboratorio, en una marca, y no te proveen a otras marcas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le puedes hacer? Ese tipo de actividades creo que necesitamos profundizar en el desarrollo de proveeduría, en apoyar desde el gobierno en cuestiones de trámites y facilitación para que estos nuevos emprendedurismos o empresas pequeñas puedan empezar a ser parte de cadenas de valor mundial. No necesitan exportar, simplemente ser parte de una cadena de valor ya es exportar. A lo mejor no lo van a hacer ellos, pero al momento que le den el químico a un farma para que elabore un producto final, no solo lo va a vender en México, lo puede vender en el extranjero. Entonces se vuelve parte de una cadena de valor que de otra manera sería muy difícil. Entonces, quizá ahí es donde debemos de enfocar las baterías, y creo que no hemos sido claros en México en cómo enfocar esas baterías. Creo que el único sector donde hemos sido claros ha sido el sector automotriz, del cual tenemos un decreto de fomento desde de 1964, ¿verdad? Entonces, ese sector sí ha tenido una evolución muy grande, muy fuerte, pero no hemos hecho otro. El fármaco no existe, el de la maquinaria y equipo no existe, el de electrodomésticos, que ha tenido un boom muy grande en este país, tampoco existe claramente un apoyo específico para ese sector. Y así me puedo ir con otros, ¿verdad? Entonces, creo que ahí debemos de enfocar las baterías en, a lo mejor no abarcar todo, enfocarnos a uno o dos sectores para hacer con más punch la actividad, pero llevarla a cabo y ejecutar. Claro, Greg, y gracias por esta reflexión y por complementar, ¿no? Esta parte de la industria automotriz para empezar a mirar lo que están haciendo, y industrias como la farmacéutica también empiecen con este desarrollo. Karina, escuchamos de tu lado tus reflexiones. Sí, claro, Isaac. Pues sí, me gustó mucho lo que dijo Gregorio, ¿no? Hoy en día yo creo que ya no basta solo con ser supply, sino somos pues la parte integral del negocio, ¿no? Como él decía, ver el valor agregado, no solamente pues convertirte en nacional, ¿no? O seguir el siguiente pasito. Y pues sí, o las crisis nos han enseñado que no nada más hay que tener planes de contingencia, sino tener también la forma colaborativa. O sea, eso sigo con el dedo ahí en la línea. O sea, yo creo que la colaboración es lo más importante,
entre las áreas y los socios comerciales, ¿no? Para que en conjunto con los imprevistos que tengamos esa rapidez y la adaptabilidad para podernos preparar para la situación en la que nos enfrentemos. Pues las crisis igual, no son nada más los momentos de tensión que vivimos, sino es el cambio acelerado y el ver cómo la adaptabilidad de cada una de las empresas podemos ejecutarlos y adaptarnos, ¿no? En este caso, pues nos toca la parte desafiante en la cadena de suministro, y pues sí, o sea, somos quienes al final de cuentas estamos en el último paso, bueno, más bien desde el inicio en las materias primas hasta el último pasito en el eslabón, en entregar al cliente y satisfacer las necesidades a ellos, ¿no? Pues yo creo que sí estar súper abiertos al cambio, la adaptabilidad, ese yo me llevaría y la colaboración. Gracias, Karina. Sí, estas alianzas, ¿no? Juntarnos, crecer como industria en general. Luis, tus conclusiones igual para ir concluyendo este panel. Pues como conclusiones, sí, lo que comenta tanto Gregorio como Karina es estarse adaptando, ser flexibles, estar, digamos, ser ágiles, ¿no? Hoy en día muy de moda, ¿no? Lo que son las organizaciones ágiles, prácticamente poder cambiar de un segundo a otro y no nada más adaptarse, sino pues buscar la manera de también hacer nuevas tendencias. O sea, no es nada más llegar y decir, ah, sí se juega, pues me adapto, sino de, oye, ¿sabes qué? Esto lo podemos mejorar. Y pues sí, estamos en un ambiente que pues cada vez es muy cambiante, pues muy voluble, muy volátil, con los nuevos, con los gobiernos que han estado llegando, con lo que es del Poder Judicial, que si vamos a tener jurisprudencia o no vamos a tener, todavía no sabemos. Ahora sí que el tiempo es el que va a decir qué es lo que va a venir en estos meses, digamos así, ya ni siquiera años, en estos próximos días. Es muy importante pues estar preparados, como dicen, para todo este tipo para todo este tipo de cambios. Claro, lo más que se pueda, siempre va a haber imponderables, siempre va a haber algo que pues vaya, cambie completamente, 180 grados la manera de vivir, ¿no? Pues algo que nos dejó mucho lo que fue la pandemia, ¿no? Que de repente ya todo el mundo en sus casas y pues eso afecta y va ayudando a otras industrias, ¿no? Hoy en día pues ya tenemos modelos híbridos de trabajo, podemos, pues estamos más, digamos, en conferencias en Zoom, todo este tipo de cosas que nos hace, como dicen, adaptarnos a nuevos estilos de vida. Y en el segmento de aftermarket como tal, pues, digamos, siempre va a haber coches que arreglar. Siempre en el segmento farmacéutico, siempre vamos a necesitar algún medicamento. Al final de cuentas, pues somos perecederos aquí en este mundo, ¿verdad? Y todo Ujú. aquí. Entonces, pues bueno, aquí el que va a ganar es el que mejor se va a estar adaptando y marcando las tendencias hacia lo que venga. Claro, Luis, y gracias por estas conclusiones. Aprovechando estos minutos que nos quedan de panel, me gustaría preguntarles, ¿no? Ya se compartieron diferentes escenarios de crisis, ¿no? En estas cadenas de suministro global, nacional. Me gustaría que cada quien comparta de forma muy simple. ¿Cuál es la mejor forma que han visto ustedes para adelantarse a esta crisis en dos, tres palabras? Y ya si quieren explican esas palabras, ¿no? Pues número uno, estar alerta, estar capacitado en las nuevas cosas y yo creo que estar alerta en lo que podemos ver. Super. Yo les diría colaboración, adaptabilidad y rapidez. O sea, sí, ser rápidos ahora sí que en adaptarnos al cambio. Eh, bueno, tres palabras: comprensión, perdón, análisis y acción, ejecución. Entender qué es lo que está pasando, analizar, ver las diferentes opciones, diferentes vertientes
y una vez que elijas la mejor, la que mejor se adecua a la situación, hacerlo. No es nada, si no nos sirve de nada si no lo hacemos. Claro, me encantan estos conceptos que comparten. Ahorita nos están compartiendo una pregunta para el que la guste contestar, ¿no? Y habla de, además de China, ¿qué otros países debemos de estar mirando en temas de proveeduría o en esta diversificación que comentan? Pues en el tema farma, la India definitivamente es un gran proveedor de farma, y está empezando a hacer otras cosas como cuestiones de temas eléctricos, componentes eléctricos, desde cables, transformadores y capacitores que se requieren para la infraestructura eléctrica de cualquier país. Creo que India pudiera tener ahí como un segundo plano, obviamente no a nivel de China, pero en un segundo plano, como nuevo actor. De su lado, Cari y Luis, ¿tienen algún comentario sobre esta pregunta? A ver, ok, yo he visto muchísimo, bueno, en la rama farmacéutica, que hay muchísima oportunidad en la Unión Europea. O sea, tenemos demasiada oportunidad pero como dice Greg, ¿no? O sea, lo mencionó, pues hoy en día el mercado mexicano no tiene la infraestructura para poder satisfacer la demanda. Entonces, yo creo que esa es una gran oportunidad que tenemos y quien logre pues tener la infraestructura y la adaptabilidad va a lograr muchísimo en la Unión Europea. Claro. En el lado de autopartes, también un jugador muy importante, pues también viene siendo la India, Malasia, Indonesia y también Europa. Europa es muy, muy importante. De hecho, no es que ellos, que bueno, por lo menos en el segmento donde estoy, no es que nosotros los busquemos, sino que ellos ya nos buscan a nosotros. O sea, como tal, México, yo considero que de Latinoamérica es el país pues más atractivo para la inversión en este tipo de cosas, hablando de refacciones. Somos el segundo país con mayores vehículos, con mayor, ¿cómo se llama? Parque vehicular en lo que es Latinoamérica, solo después de Brasil. Pero pues tenemos la ventaja de estar cerca de Estados Unidos. Ahorita no sé si sea tan ventaja o no, pero pues bueno, nosotros podemos ser como un país para reexportar o bueno, para exportar diferentes componentes hacia Latinoamérica, no nada más Estados Unidos. Claro. Y debemos de estar alerta, ¿no? En estos temas, incluso, como bien lo comentas, arancelarios, ¿no? Greg, para finalizar este panel y con tu expertise, me gustaría que nos dejes algún consejo de cómo debemos de estar tomando esta situación arancelaria y de incertidumbre que se está viviendo con Estados Unidos. Los consejos los cobro. Eh, pero, pues mira, estar atento de nuevo a lo que va a venir de negociaciones. Espero que el primer acuerdo que firme Estados Unidos en este remolino de aranceles que nos han metido sea con México, y que eso permita aclarar el panorama para las empresas que operan desde México y las empresas mexicanas, desde luego. eh, Estar atentos a eso y no bajar la guardia, no bajar la guardia en cuanto a qué es lo que tienes que proponer a tus cámaras, asociaciones, al propio gobierno para el efecto que pueda tener cualquier medida que se tome en tu sector. Me encanta. Gracias por este consejo y gratis, ¿no, Greg? Ahí les va a mandar la factura a todos. Ahí se las pasamos a todos los que nos están viendo. Oye, pues muchas gracias, ¿no? Por este panel. Yo creo que nos quedamos con muchos aprendizajes. Acá los que nos escuchan nos van a dejar sus comentarios. Gracias por sumarse a Neuro Logistics Summit y a Neuro Business Media, ¿no? Los esperamos el día de mañana, los que puedan acompañarnos en el Hotel Marquis en Reforma, en el Salón Emperador. E igual, nuevamente agradecer a todos nuestros patrocinadores, a Scan, a Schneleke, a Yotab
GNT, KPL, Quartux, Trebu, Control T, Multimodal. Gracias por sumarse a este evento. Tendremos ahorita 15 minutitos de descanso para que se vayan a tomar su cafecito, agua y ya estén de regreso para tocar temas de sustentabilidad y de flotillas verdes, ¿no? Que a todos nos deben de estar interesando estos temas actualmente. Muchas gracias, Greg, Karina, Luis. Nos vemos en 15 minutos.